Me llamo Cordelia Sterling. Tengo 32 años y siempre he sido la excepción en una familia cimentada en el legado, la reputación y un cierto poder que flota en el aire como una colonia cara. Para los Sterling de Boston, el éxito se mide en generaciones, no en años, y ciertamente no en líneas de código o lanzamientos de startups. Desde que pude caminar, mis padres planearon mi vida con la precisión de un banquero que calcula riesgos. Sterling Prep, Wellesley y luego una vía rápida a la vicepresidencia en Sterling Bancorp. Nunca hubo lugar para desvíos, especialmente aquellos que involucraban tecnología, innovación o cualquier cosa que oliera a Silicon Valley. Esta noche, mientras estaba sentado en la larga mesa de caoba bajo una lámpara de araña más antigua que mi abuelo, escuché una vez más la vieja melodía familiar. Desempleada otra vez, Cordelia. Las palabras se escaparon de los labios de mi tía, cada sílaba tan aguda como el cristal. Alrededor de la mesa, los ojos parpadeaban con educada diversión, o con silencioso desprecio. Me había acostumbrado a esa rutina, ser el Sterling que nunca encajaba del todo, que cambiaba los trajes a medida por los cuellos de tortuga, las reuniones de accionistas por el código nocturno y la aprobación de la familia por un sentido privado de propósito. Pero la humillación tiene una forma de dejar marcas en el alma. Lo que nadie en esa mesa sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Antes de que pudiera responder a la burla, James, el mayordomo de la familia desde que tengo memoria, entró en la habitación sosteniendo una bandeja de plata. Sobre él descansaba el último número de Fortune Revista, recién salida del editor. Con una reverencia, se lo entregó a mi padre. La tapa aún estaba oculta bajo un grueso sobre. El aire se calmó. Podía sentir cada mirada, cada respiración pausarse. En ese momento, dejé de ser solo la decepción de la familia. Era el secreto que estaban a punto de descubrir. Hay un tipo particular de silencio en las antiguas fincas de Nueva Inglaterra, un silencio cargado de expectativa, donde las paredes lo recuerdan todo. La casa Sterling en Brooklyn es más que una simple casa. Es un monumento a décadas de transacciones bancarias, galas de etiqueta y nombres susurrados con respeto en salas de juntas desde Boston hasta Nueva York. Los retratos de antepasados nos miran fijamente desde las paredes, con ojos penetrantes y labios serios, como si desafiaran a algún descendiente a quedarse corto. A medida que crecí, me enseñaron a medirme no por mis sueños, sino por los estándares establecidos mucho antes de que yo naciera. Mi padre, Robert Sterling, es un hombre cuyo apretón de manos cierra fusiones y cuya palabra transforma la trayectoria de las fortunas familiares. Su mundo está hecho a medida con trajes oscuros y una autoridad discreta. Mi madre, Diana, es la arquitecta de cada cena familiar, de cada foto de prensa, de cada gala benéfica. Su fuerza se evidencia en el ángulo perfecto de su sonrisa y en la nitidez de sus comentarios. En la familia Sterling, incluso el afecto es un acto de disciplina. Luego estaba Camila, mi prima y rival de la infancia, 2 años mayor. De una belleza impecable, era la hija que mis padres deseaban tener en secreto. La vida de Camila siguió el modelo Sterling: prácticas en universidades de la Ivy League, un trabajo en el banco, networking en cada evento familiar. A los 28 años, ya era vicepresidenta senior. Su nombre aparecía en los boletines del sector y su foto con dignatarios estaba enmarcada en nuestro pasillo. Yo, mientras tanto, era el creativo, una forma educada de expresar la decepción. Mis victorias, competencias regionales de codificación, proyectos de software que ganaron premios estatales, fueron tratadas como distracciones encantadoras, no como logros. El mensaje siempre fue claro: el mundo necesita más banqueros, no más soñadores. Mi padre decía, apoyando una mano pesada sobre mi hombro, como si pudiera estabilizarme con solo su voluntad. Cuando tenía 12 años, rogué por mi primera laptop. En cambio, me regalaron un montón de libros de finanzas. Toda fascinación por las computadoras fue recibida con una suave redirección. Concéntrate en tu futuro, cariño. El mundo real no espera fantasías. Incluso la casa parecía conspirar para mantenerme a raya. La biblioteca, repleta de libros hasta las paredes, no contenía ni un solo volumen sobre tecnología. Las conversaciones familiares giraban en torno a fusiones, rentabilidad y riesgos, nunca algoritmos o códigos. Las pocas veces que intenté hablar sobre lo que estaba construyendo, la sala quedaba en silencio, y luego, inevitablemente,
alguien volvía a temas más seguros. En esa casa el amor vino con la aprobación de las condiciones, estaba condicionada al cumplimiento. Toda ambición que no sirviera al legado familiar fue podada antes de que pudiera florecer. Aprendí pronto a ocultar mis pasiones, a mantener mi verdadero yo oculto. Pero debajo de toda esa cuidadosa obediencia, la brasa de la rebelión nunca murió. Me fui de Boston con el pretexto de cursar una doble titulación en finanzas e informática, un acuerdo que apaciguó a mis padres. En realidad, ya había elegido mi bando. Stanford era mi vía de escape. A 3000 millas de Brooklyn, y las expectativas sofocantes que parecían cosidas en cada tejido de mi antigua vida. La despedida de mi padre fue un enérgico apretón de manos y un recordatorio: no olvides de dónde vienes. Mi madre me besó en la mejilla y metió un bolígrafo de plata de ley en el bolso, una reliquia grabada con el escudo familiar. Un recordatorio, supongo, del mundo al que debía servir. California era oxígeno. El aire era más suave, las conversaciones menos cargadas, y la presión del legado se desvanecía con cada kilómetro que me separaba de Boston. Me sumergí en mis estudios, pasando noches enteras en el laboratorio de informática, bebiendo mal café y buscando la emoción de crear algo de la nada. Me sentí viva, peligrosa y libre como nunca antes. Me uní a equipos de proyectos y creé aplicaciones con compañeros de clase a quienes no les importaban los apellidos, solo los resultados. En aquellos primeros años empecé a creer que mis ambiciones no eran delirios. Pero la ambición es algo de doble filo. Mi primera startup, una plataforma de pagos digitales diseñada para ayudar a las pequeñas empresas, atrajo a algunos inversores ángeles y, por un breve momento, floreció la esperanza. Pero fui ingenuo. Ignoré las advertencias sobre el cumplimiento normativo y subestimé la complejidad de la regulación financiera. En menos de un año, el proyecto se desmoronó bajo el peso de los trámites legales y las crecientes deudas. Gasté mis ahorros intentando mantenerlo a flote y vi cómo mi sueño se desmoronaba, línea tras línea, con una angustiosa agonía. Llamé a casa solo una vez, lo suficientemente desesperada como para esperar consuelo. Mi padre respondió con la voz entrecortada: «Te advertí sobre seguir modas. Cordelia, vuelve a casa. Acepta el puesto en Sterling Bancorp. No hay vergüenza en aprender de los fracasos, pero sí en repetirlos». Mi madre escuchaba en silencio por el altavoz, sin duda sopesando la imagen de mi fracaso frente a la reputación de la familia. Colgué con la fría certeza de que estaba solo. Los meses que siguieron fueron los más duros de mi vida. Compartí un apartamento estrecho con 2 desconocidos, trabajé turnos de noche en un centro de datos para pagar el alquiler y pasé mi tiempo libre encorvado sobre una computadora portátil buscando lo que me había perdido, donde me había equivocado. El resplandor de Silicon Valley se sentía a 1.000.000 de millas de distancia de las luces fluorescentes de mi realidad. Sin embargo, en esos meses oscuros, algo se endureció en mí. El fracaso consumió mi necesidad de aprobación, me desnudó por completo. Lo que quedó fue un núcleo que finalmente pude reconocer como mío. Si tuviera que ascender, lo haría en mis propios términos, o no lo haría en absoluto. El avance, cuando se produjo, pareció casi accidental, un destello en la oscuridad, lo suficientemente agudo como para doler. Era una tormentosa noche de martes de febrero. La lluvia golpeaba la ventana de mi pequeño apartamento, cada gota reflejaba la ansiedad que se había instalado en mi pecho. No había dormido bien en semanas, perseguía contratos freelance durante el día y frecuentaba foros de programación por la noche. Inquieto y con la piel sensible por tantas decepciones. La idea se me ocurrió justo antes del amanecer. Estaba medio despierto, leyendo distraídamente los titulares sobre otro gran banco que había sido víctima de un ciberataque. En mi mente, podía ver las lagunas, las vulnerabilidades que había notado durante años, en el mundo de mi padre y en el mío propio. Estas instituciones, con toda su historia y poder, todavía dependían de sistemas anticuados y fragmentados para proteger sus fortunas. Me di cuenta en ese momento que mi maldición era en realidad un tipo raro de ventaja. Conocía tanto el mundo de la vieja guardia como el lenguaje de la nueva. Vi los agujeros que nadie más estaba buscando. Garabateé los inicios de lo que se convertiría en VaultGuard, una plataforma de seguridad impulsada por IA diseñada no solo para tapar fugas, sino para aprender, evolucionar y predecir amenazas antes de que ocurrieran.
Por primera vez desde que salí de Boston, mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de algo parecido a esperanza. El código llegó rápidamente, las líneas fluyeron como el agua. Cuando las noticias mencionaron ataques cibernéticos, no se dieron cuenta de que el mismo futuro que temían ya estaba entre ellos, reescribiendo silenciosamente lo que significaba ser un Sterling. La noche de la cena familiar de verano, el aire en el comedor Sterling era tan denso que parecía casi ceremonial. La plata relucía bajo la lámpara de araña, y las copas de cristal relucían, esperando otra ronda de brindis. La conversación pasó de las carteras de inversión a las admisiones en la Ivy League, y cada familiar tomó su turno para ser el centro de atención. Cuando Camila anunció una nueva alianza bancaria, el aplauso fue automático, cariñoso, esperado. Luego fue mi turno. La sonrisa de mi tía era aguda, su voz empalagosa por la preocupación. Todavía sin trabajo, Cordelia. La pregunta, casual para el resto de la mesa, cayó como una piedra. Mi madre soltó una risita nerviosa. Mi padre apartó la mirada, apenas disimulando su decepción. Sentí el viejo pinchazo, pero esta vez era frío y distante, casi divertido. Antes de que pudiera responder, James, nuestro mayordomo familiar, entró en el momento justo. Disculpe, señor, le dijo a mi padre, dejando un sobre grande y cerrado sobre la mesa. Acaba de llegar un envío por mensajería, marcado como urgente. Mi padre lo abrió distraídamente, solo para congelarse al ver la portada brillante. Era el último número de Fortuna, mi rostro llenó la portada, nítido e inconfundible. El titular decía, C.S. Clarke, la mente detrás de Boldgard. La sala quedó en completo silencio. Todas las miradas iban de la revista a mí. La mano de mi madre voló a su boca. Camila se quedó mirando, atónita, con la voz perdida. Los nudillos de mi padre se abrieron contra el mantel. Encontré su mirada, firme e inquebrantable. Sí, soy yo, dije con voz clara y tranquila. Soy guardián de la bóveda. Y todo lo que creías que había fracasado, lo estaba construyendo solo. Durante un largo y eléctrico momento, nadie se movió. Entonces la sala estalló. Preguntas, incredulidad, un torbellino de voces que luchaban por reescribir la historia. Camila fue la primera en recuperarse, buscando un hilo de conexión. Eres el fundador del que todo el mundo habla. ¿Por qué no dijiste nada? Su voz sonaba al mismo tiempo herida y envidiosa. El tono de mi padre era más agudo, cargado de orgullo y acusación. ¿Por qué nos ocultas esto, Cordelia? ¿Sabes lo que significa para nuestro nombre? ¿Para el banco? Mi madre se secó los ojos, dividida entre el orgullo y el arrepentimiento. Todos estos años, solo quería que estuvieras a salvo. Lo hiciste todo tú solo. Dejé que sus reacciones me invadieran. Necesitaba saber si podía. Respondí simplemente, no quería que mi éxito perteneciera a la familia ni al banco. Quería que me perteneciera a mí. No había ninguna disculpa en mi voz, solo verdad. La dinámica cambió. Los parientes que me habían despedido ahora intentaban reivindicar su parentesco. Un tío hizo una torpe propuesta de asociación. Las felicitaciones de Camila estuvieron marcadas por una sutil competitividad. Lo vi todo y me quedé quieto, con los pies en la tierra. Cuando llegó el postre, que la mayoría no había tocado, mi padre finalmente habló, con algo más suave en sus ojos. Tal vez hiciste bien en separarte. Dudó, como si me viera por primera vez. Tal vez el futuro pertenezca a aquellos que se atreven a salir de la habitación. No respondí. Solo sonreí, firme. Por fin, en mi propia piel. Aquella noche, después de que la casa se vaciara de voces y viejos rencores, me deslicé hacia el jardín, atraído por el aroma de la tierra mojada y las rosas en flor. Era un lugar de secretos y consuelo, el único rincón de la finca Sterling donde podía respirar sin sentirme medido. Me senté en el borde de la fuente, dejando que el silencio aliviara algo de la tensión en mi pecho, mis dedos trazando patrones en la piedra fría. Un momento después, oí los pasos de mi padre. Él no dijo mi nombre, simplemente se sentó en el banco a mi lado. Por una vez, parecía mayor, menos un banquero imponente y más un hombre que luchaba con el terreno inestable bajo sus pies. Siempre creí que un legado significaba aferrarse, comenzó con voz ronca. Pero esta noche te vi construir algo nuevo, más allá de todo lo que alguna vez imaginé. Su admisión,
dicha en el silencio de la medianoche, fue al mismo tiempo una disculpa y una bendición. Encontré su mirada. Nunca quise darle la espalda a la familia. Simplemente no podía seguir encogiéndome para encajar en el molde de alguien más. La guardia de la bóveda fue mi salvación cuando todo lo demás se vino abajo. Mis palabras fueron suaves pero certeras, tan ciertas para mí ahora como lo habían sido siempre. Respiró hondo y cruzó las manos. Tu madre y yo pensábamos que te estábamos protegiendo, pero tal vez en realidad estábamos protegiendo nuestra idea de lo que deberías ser. Lo siento, Cordelia, por todas las formas en que intentamos hacerte elegir la seguridad por encima de ti misma. Una opresión que había cargado durante años empezó a aliviarse. Me diste raíces fuertes, papá, pero lo demás lo tuve que resolver yo solo. Creo que el legado no se trata solo de lo que conservamos. Se trata de lo que tenemos el valor de cambiar. Nos sentamos un rato, mientras el sonido de la fuente llenaba el silencio. Cuando extendió la mano y me la apretó, no sentí aprobación, sino aceptación. Una libertad rara y tranquila. Una semana después, mis padres visitaron la oficina de Vault Ward en San Francisco. Mi madre observó con asombro el panel de seguridad global. Su orgullo brillaba a través de preguntas y risas. Por primera vez, vio el mundo que yo había construido, no como una rebelión, sino también como un legado. En nuestra siguiente reunión familiar, Camila hizo un brindis. Esta vez, no a la tradición, sino a aquellos lo suficientemente valientes como para trazar un nuevo rumbo. La sala resonó con aplausos genuinos y cálidos. Cuando cayó la noche y las luces de Boston parpadearon afuera, me di cuenta de que mi historia se había convertido en algo más que un acto de desafío. Era una puerta por la que otros pasarían después de mí, con menos miedo. Finalmente me había convertido en hija y fundadora, completa, en mis propios términos. En la casa que una vez intentó contenerme.